Lo que nosotros vamos a ver en esta noche, nuestro tema, va a tener como título, que ustedes ya lo podrán ver, esta palabra tan importante que es control, ¿sí? Y cuando pensamos en el control, a veces uno diría, si uno busca la palabra control o dominio, nos habla de poder, de autoridad, y cuando esta palabra control la unimos a dominio propio, es tener control, tener autoridad, tener decisión de uno mismo, ¿no? A esto nos vamos a referir cuando entramos en la palabra dominio propio o control de acuerdo a las diversas traducciones. Voy a pedir a los que estén con su micrófono prendido que lo puedan silenciar, así podemos seguir compartiendo lo que estamos viendo. Bien, pero cuando entramos en control y en dominio propio, la palabra es, podríamos autoevaluarnos y decir cómo somos. Cuando entramos en este aspecto, muchas veces echamos la culpa a otros de cómo somos nosotros. O por lo menos alguna de ellos la hice, o lo hago. Ah, no, pero la culpa la tiene mi papá, mi mamá, eso lo traigo de mis ancestros y por eso soy así. Y bueno, tengo que lidiar con estas características que no se pueden modificar. Y pareciera que no nos equivocamos. Hay una historia de dos gemelos, que eran los gemelos Jim, que los separaron cuando eran bebés y los llevaron a ciudades muy, muy distantes unos de otros y durante 39 años no se vieron. Lo notable es que los dos se casaron con chicas que tenían el mismo nombre. ¿Sí? Qué raro. Los dos trabajaron como ayudantes de policía. Los dos eran ayudantes del sheriff. Los dos fumaban una barbaridad, parecía una chimenea. Y los dos tenían un perro que coincidentemente tenía el mismo nombre. Uno diría, pero ¿cómo puede ser esto? Fueron separados 39 años desde que apenas nacieron y empezaron a ver características que las características no eran iguales. Entonces, cuando entramos en el punto de que podríamos autoevaluarnos y decir cómo somos, automáticamente pondríamos algunos justificativos, ¿sí? Y si tendríamos que decir los aspectos negativos, muchas veces no lo decimos directamente, sino que decimos, bueno, yo tengo esto, pero damos una excusa que nos parece totalmente válida para defender, podríamos decir, aquellos aspectos que tenemos que son negativos. A los positivos los decimos directamente y de la manera más grande que se pueda, porque nos son como un aval para poder sentirnos con una tranquilidad distinta, ¿no? Y es importante hacer cada una de estas evaluaciones cotidianamente. Y, y podríamos explicar por qué actuamos como actuamos, considerando esta breve historia que yo he compartido. Si hacemos un alto y nos ponemos a pensar, ¿cómo actuó? Repito cosas que pasaron en mi familia, aspectos positivos y aspectos negativos. ¿Significa esto que no se puede cambiar? Bueno, vamos a ir viendo en el desarrollo de lo que vamos llevando a cabo que sí podemos cambiar. Sí podemos escribir nuestra propia historia. No veo todos los que están, pero por lo menos los que estaban hace un rato, la mayoría sé que han manifestado tener a Jesucristo como su Salvador. Lo cual nos da un plus adicional porque nos da aquello que la Biblia habla, la nueva vida en Cristo. Por eso, eh, cuando queremos aferrarnos y sentirnos cómodos en el hecho de decir, yo esto lo hago porque lo hicieron siempre mi familia y bueno, lo traigo en mi sangre. Y entonces creemos que hay aspectos que son imposibles de modificar en nuestra manera de actuar. Y yo bien acá lo puse con un signo de pregunta, lo menciono como una afirmación. A veces creemos que hay aspectos que son imposibles de modificar en nuestra manera de actuar. Pero yo hoy quiero abrir
un panorama distinto, que realmente abramos el panorama al hecho de que sí podemos modificar determinadas cosas que existen en nuestras vidas. Por eso, considerando todo esto, no podemos negar que la maldad existe en nosotros. Y quizás algunos cuando nos dicen, mira, la maldad existe en vos, ya empezamos como a abrir defensas, ¿sí? Pero si nos ponemos a mirar para adentro, si hacemos una mirada a todos los detalles de nuestras vidas, a nuestras intenciones, a nuestros pensamientos, no solamente a nuestras acciones, vamos a encontrar que la maldad ocupa un lugar y existe en nosotros. ¿Podemos impedir que el pecado controle nuestra manera de vivir? Miren, hay un pasaje en las Escrituras que se encuentra allí en el libro de Romanos, el capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna manera, que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora viven una nueva vida. Así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Entonces, si sabemos que Dios es bueno, la cita que acabamos de leer ahí en Romanos capítulo 6, nos da una opción. Nos dice, entréguense completamente a Dios. Ahora tienen una nueva vida. Y este aspecto de tener una nueva vida y querer entregarme completamente a Dios es cuando empiezo a reconocer que en mí hay muchas cosas malas, aunque muchos me digan que tengo muchas cosas buenas. Porque quizás también tengo una dosis de hipocresía, de muestra de aquello que es bueno y lo malo, esconderlo muy bien, pero está, y en algún momento explota. Por eso, cuando pensamos en control, dominio propio, como clave para el éxito en la vida, me parece algo, pero muy, muy importante. Porque cuando escuchamos este título, es para preguntarnos, ¿me parece que puede ser así que el control me va a dar éxito en la vida? Recién leíamos en el pasaje anterior, no caigamos en los deseos pecaminosos. No permitamos que el pecado controle nuestra manera de vivir. Y a veces, cuando nos ponemos a evaluar por qué determinadas cosas salen mal en nuestra vida, porque no logramos determinadas cosas, y somos sinceros con nosotros mismos, es porque hubo deseos que lograron controlarnos y llevarnos por donde no queríamos ir. Bueno, y siempre pensamos que los problemas los tienen los jóvenes, o los niños, o los adolescentes. Cada etapa de la vida necesita su propio control. Los que son padres de niños, hay que enseñarle a los niños a que se controlen con esas monedas que le damos para que administremos, a que se controlen cuando reaccionan de una manera indebida, a que se controlen con sus labios, con sus manos. ¿Cuántas cosas que tenemos que ir enseñando a controlar a un niño? Un adolescente necesita control. No necesita sometimiento, es muy distinto. Necesita enseñarle control para que tome sus propias decisiones, controlándose y teniendo dominio de su propio espíritu, no permitiendo que las circunstancias o los que los rodean logren llevarlo por un camino que no va a ser de éxito, sino que lamentablemente va a ser de perdición. Por eso, cuando pensamos en el dominio propio como parte de la nueva vida en Cristo, tenemos que pensar que esta palabrita, dominio propio, es parte del fruto del Espíritu Santo.
Y me acuerdo de tantas citas. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, miren, yo estoy con ustedes, pero yo me voy a ir. Y yo les voy a mandar a mi espíritu, el cual va a estar y va a vivir en ustedes, y Él los va a guiar hacia toda verdad. Pero nos dice ahí claramente, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que esta nueva naturaleza que tenemos en Cristo está guiada, está sostenida, y tenemos en nuestras vidas el sello y la presencia del Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Y dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo da, produce en nuestra vida amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No porque el control propio esté acá en el número 9 de cada una de las partes que dice del fruto del Espíritu Santo, significa que es lo último. Podemos acomodarlo como más nos guste. El punto es que es necesario aprender y ejercitar el control propio. Hay algunos que nos cuesta una barbaridad. Y casi que tenemos un placer en el hecho de descontrolarnos. Pero cuando vemos las consecuencias que puede llevar el descontrolarnos, y bueno, frenamos un poco y decimos, no, por ahí no tengo que ir. Este pasaje se completa diciendo, no existe leyes contra esas cosas. Si llega a vivir en mí esto del fruto del Espíritu Santo, no existe leyes contra estas cosas. Somos victoriosos en Cristo, por Cristo. Jesucristo venció lo más grande que se podía vencer, que era la muerte. Imposible. Y fíjense que cuando hablamos del Espíritu Santo, la Biblia en griego me gusta la definición de la palabra, la palabra es parakletos, que se refiere a un abogado, a un consolador y a un intercesor. Un abogado que me ayuda cuando me estoy por meter en problemas o me he metido en problemas. Aquel que me consuela cuando he perdido algo. Y aquel que intercede por mí cuando no me animo a hablar con alguien o pedir algo. Y menos a los ojos de Dios. Esta definición no se asemeja, pero bajo ningún concepto, a controlador. A Dios no le interesan las marionetas. No le interesa bajo ningún concepto. Nunca lo pensó en nosotros hacernos como marionetas. Por eso, al pensar en estas cosas, seguimos adelante diciendo que, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué está haciendo? El Espíritu Santo va a ocupar tanto lugar como yo le dé. El libro de Efesios va a utilizar dos frases. Primero digo, no lo pongan tristes al Espíritu Santo. Y va a decir también, no apaguen al Espíritu Santo de Dios que vive en ustedes. Por eso, ¿qué respuesta sincera daríamos si nos preguntan, ¿quién controla tu vida? ¿Dios o tus deseos? Muchas veces, yo he tomado decisiones también, muchas veces, lo quiero y no importa. Bueno, después veo cómo me arreglo. No, eso no sirve. No sirve. Nuestras decisiones van a ser cada vez más exitosas si pasan previamente por Dios. Si nos detenemos a evaluar determinadas cosas, a dónde nos llevan y qué nos podrían brindar. Por eso, ¿quién controla nuestra vida? ¿Dios o nuestros deseos? Anda anotando si te parece. ¿Quién controla tu vida? Mi vida. ¿Dios o mis deseos? Por eso, cuando pensamos en todo esto, anoté 6 cosas, 6 aspectos
que me controlan y destruyen la posibilidad de tener éxito en la vida. Por algo la Biblia nos dice que con Cristo somos más que vencedores. Por algo la Biblia nos dice que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y porque Él venció la victoria en todas las circunstancias que vivamos, va a ser verdaderamente cierta con Él. Él hace cambios y quiere hacer cambios en nuestras vidas que nadie puede hacerlos. Por eso en estos 6 aspectos yo me sentí identificado, no sé, cada uno de ustedes, cuando vemos, por ejemplo, gastos no controlados. Una cosa en la cual yo he luchado toda mi vida y seguiré luchando. Soy un desastre si tengo mucho y no me freno. Lo quiero todo. Voy al supermercado y quiero todo. Y todas cosas que realmente no son necesarias. Chisito, papas fritas, salamín, queso, fiambre. ¿Y es necesario gastar todo lo que tengo en eso? ¿No sería mejor detenerse y darte un gustito a la vez? Gastos no controlados. Los gastos no controlados indefectiblemente van a llevar a que yo no tenga éxito. Mi temperamento no controlado. He visto gente perder su trabajo por su temperamento. Gente pero muy eficiente, muy capaz. Y porque en algún momento les dijeron algo que no les gustaba, reaccionaron y los terminaron echando. Mi temperamento no controlado. Seguimos. Mi pasado con sus fracasos. Es un aspecto que tengo que aprender a controlar y que no tome dominio el pasado en el presente, se siente en el trono del presente y me diga no lo vas a lograr. Mira la acumulación de fracasos que tenés. Por eso tampoco debo dejarme llevar de la opinión de los demás. La principal opinión que a mí me debe interesar es qué piensa Dios de mí en estos momentos. La opinión de los demás no puede controlar nuestra vida. Y muchas veces lo hace. Por eso, cuando pensamos en otro aspecto, el quinto aspecto que anoté acá es tus fallas y pecados pasados. Miren, si hemos llevado ante los pies de Cristo algo en lo cual hemos pecado y que quizás para nosotros sea un pecado muy grande o muy chico, no importa, pero cuando lo ponemos ante la presencia del Señor, Él nos ha perdonado, nos ha limpiado. Y no significa que decimos, acá no pasó nada, porque pasó. Pero mis fallas y mis pecados pasados no pueden ni deberían controlar mi presente. Deben servir para no pecar nuevamente, sino para no fallar nuevamente. Y cada vez que veo que voy por aquel camino que alguna vez fui, Señor, no, ayúdame a no caminar por acá. Y yo hacer lo posible y dejar lo imposible en las manos de Él. Por eso, miren, otra cosa que nos hace daño y que me controlan, a veces es la escasez, producto del descontrol. Porque no supe al principio del mes, cobré esta plata y me puse rechocho, re feliz, y llega el 15 y ya no tenemos más. Y entonces decimos, no lo voy a lograr, no lo puedo lograr. ¿Por qué? Porque esa situación se va a reiterar, y no me permite crecer. Y hay un anhelo muy grande que Dios tiene para con nosotros, y que es podamos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Por eso, considerando estas cosas, es que cuando más pasa el tiempo, nos parece que es imposible cambiar. No digas así. Evitemos las cosas que nos hacen perder el control. Y veremos cuán grandes cosas logramos que son permanentes.
Y ahí nos llevo al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. Dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Y acá no está hablando del vino, pero no es solo el vino. Hay muchas otras cosas que nos pueden hacer perder el control. Por eso es tan importante que busquemos amigos en Cristo, que veamos que tienen y trabajan por el control de sus vidas. Para un poco hagamos un efecto pandémico, contagiémonos del bien, no del mal. Contagiémonos de aquello que nos haga crecer, no que nos vaya a destruir. Esto es muy importante, porque cuando seguimos adelante, vamos a poder entender que el no controlarnos y ceder al descontrol tiene como resultado nuestra ruina y nuestros sueños perdidos. Y ahí me hace recordar rápidamente cuando en el libro de Jeremías, el Señor lleva a Jeremías a la casa del alfarero. Y aquel alfarero dice que estaba construyendo algo con el barro, pero cuando ya estaba en la mitad, dice, se le echó a perder. Hubo algo en aquel barro que no permitía de pronto hacerlo un jarrón o hacerlo aquello que tenía en su mente pensado, y se le destruyó, pero no lo tiró, sino que nuevamente tomó aquel barro, lo amasó, le dio la dureza necesaria, lo puso de vuelta en la rueda en donde él trabajaba e hizo algo distinto. Quizás creas que tus sueños están perdidos, pero Dios puede hacer cosas muy, muy especiales. Me parece tan importante el considerar cada una de estas cosas para poder seguir adelante. Me están diciendo que no estamos compartiendo pantalla. Bueno, entonces sigan escuchando, no queda otra. Está bien. ¿Saben otro aspecto que podemos cambiar? Hacer las cosas de otra manera. Recordemos que no estamos solos. Jesucristo quiere ser nuestra ayuda. Jesucristo quiere ser nuestra ayuda. Control, no ceder a deseos de descontrol, es igual al éxito y a sueños concretados. Cuando logramos no ceder al descontrol, vamos a poder tener éxito y sueños que se van a ir concretando. Es bueno tener sueños. Es bueno tener los sueños en nuestra vida secular y en nuestra vida espiritual. Qué importante que es esto. Porque cuando continuamos adelante, vamos a ver, por ejemplo, vamos a recordar allí en el libro de Génesis, capítulo 39, versículos 7 al 9. Recordemos, es el caso de José, y dice que la mujer de su amo se fijó en él, en José, y le propuso, ven, acuéstate conmigo. En vez de aceptar, José le contestó, mi amo confía en mí y por eso ha dejado todo a mi cargo, estando yo al frente de todas sus riquezas. Él no tiene nada de qué preocuparse. No me ha prohibido nada. Y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo. Pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. Me encanta esta respuesta de José, porque dijo, sería la posibilidad que me echen, sería la posibilidad de que me metan un problema. Dijo, sería pecar contra Dios. Cuando yo reconozco que el descontrol tiene un efecto en mi vida de pecado, porque estoy desarmando cosas que podrían ser vividas y disfrutadas de otra manera.
Porque José, cuando fue seducido por la esposa de Potifar, su jefe, no nos dice que no tuvo deseos. El tema es que no se dio a ellos y mantuvo el control de su espíritu. ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera dejado llevar? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera llegado al trono de Faraón? No lo sé. No lo sé. Lo único que sé es que su vida, la vida en este caso de José, pudo tener éxito porque supo controlarse el momento necesario. Por eso, cuando logramos entender que mi descontrol es pecado contra Dios, comenzaremos a sanar, porque esto es una enfermedad. La consecuencia del pecado es muerte. Cuanto yo más peco, más voy muriendo en mí. Entonces, tomando en cuenta todo esto que estamos diciendo, tenemos un firme enemigo llamado Satanás y quiere destruir lo que podamos ser en Cristo. Él tiene un propósito, es destruir tu vida, destruir mi vida. Él sí quiere manejarnos como títeres. El Señor Jesucristo está atento a que le llamemos a Él, que busquemos su auxilio, su guía para poder caminar vidas controladas por el Espíritu de Dios. Recién leíamos ahí en Efesios cuando nos decía, no se emborrachen, porque van a perder el control totalmente. Más bien, sean controlados por el Espíritu de Dios. No miente la palabra de Dios cuando dice que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Y eso no ha cambiado, Él quiere seguir haciendo. Por eso, para terminar esta parte, animémonos al desafío. ¿Saben a cuál desafío? Animémonos al desafío de orar por mis problemas de control. Recién cuando yo reconozco que tengo un problema de control, y les habla quien tiene que estar orando muchas veces porque tengo problemas de control. Orar por mis problemas de control. Trabajar por tener sueños espirituales buscando el control del Espíritu Santo. Y no es solamente el sueño de la iglesia, es el sueño de tu vida. No sé cuántos años tenés ni cuántos años te quedan por delante. Lo importante es qué vas a hacer a partir de hoy que es 24 de junio del 2021, y que quizás pueda vivir 50 años, 10 años, 5 años, no lo sé. Pero ¿qué sueños espirituales estás teniendo? ¿Y qué control le estás dando a Dios para que ellos puedan ser llevados adelante a cabo? La otra cosa es identificar mis debilidades, no justificarlas. Trabajar una por una. No hay cosa más fea que nos digan nuestros defectos. Que nos digan aquellos, aunque nos digan con la intención de ayudarnos. Tengo que reconocerlos, identificar mis debilidades, no justificarlas, y trabajar una por una. Y poder hacerlo cada día. Cada día poder decir, este es mi problema. Al finalizar el día, identificar cómo estuve con el control de las cosas. ¿Cómo estuve, como decíamos hace un rato, cómo estuve con el control hoy de los gastos? ¿Cómo estuve con el control de mi temperamento? ¿Cómo estuve con el control de mi pasado? ¿Cuánto me ha controlado la opinión de los demás? Cuando consideremos estas cosas, podremos empezar el camino del éxito según Dios. El éxito según Dios no siempre es el mismo éxito que yo planteo o que yo pienso, pero sí es algo permanente que ayuda, que bendice y que ayuda a vivir una vida de otra manera. Cada día es bueno evaluarme si estoy pudiendo controlar
si estoy controlando a mis debilidades. Cuando empiezo a tener las riendas y el dominio de mi espíritu, vamos a ir viendo cuántas cosas son distintas. Recordemos rápidamente a Moisés. Moisés fue transformado en un varón manso de tal manera, y no era tonto, sino que tenía mansedumbre para hacer y decir las cosas. Llegó a decir Dios mismo, no hay otro como él sobre la tierra. Alguien que pudo aprender a tener control y dominio en sus vidas. Las veces que no tuvo control, Moisés le fue muy mal. Hasta perdió cosas maravillosas por falta de control de su espíritu. Realmente que Dios nos bendiga grandemente y que podamos poner estas cosas en cuenta y en práctica para nuestras vidas. Ahora pasamos a una parte de que si existen preguntas, si quieren compartirlas, bueno, damos lugar a que puedan hacerlas si así lo quieren. ¿Sí? Solamente saquen el micrófono de estar muteado y ahí podrán compartir si hay alguna pregunta para hacer. Nos quedan muy poquitos minutos, nos quedan 2 minutos nada más.